Hola a todos y a todas, sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy conoceremos acerca de la estructura y fisiología de los virus. Así también veremos en un principio la taxonomía de los seres vivos para irnos adentrando poco a poco en los distintos reinos de los seres vivos. Les pido por favor que se queden hasta el final del video, ya que les tengo preparado preguntas de exámenes anteriores. A priori hablaremos de la división de los seres vivos. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es la ciencia que se trata de los principios de clasificación en biología. Consiste en la aplicación de dichos principios a plantas, animales, hongos, etc. La nomenclatura se encarga de asignar nombres científicos válidos para cada organismo. Y la sistémica o biosistemática es el estudio de las relaciones y clasificación de los organismos. Incluye disciplinas anteriormente mencionadas, taxonomía y nomenclatura. El primer sistema de clasificación que veremos es el de Carlos Linneo. Todos los sistemas de clasificación modernos tienen su base en el mismo. Fue desarrollado por el botánico sueco Carlos Linneo en el año 1700. Él trató de clasificar todos los seres vivos que se conocían hasta ese entonces. Agrupó los organismos que compartían características físicas obvias como número de piernas o forma de las hojas. Por su contribución, Linneo es conocido como el padre de la taxonomía. El sistema de Carlos Linneo consiste en la jerarquía de los grupos, llamado taxones o taxas. Los taxones varían desde el reino hasta las especies. Como podemos ver en la figura del lado derecho, el reino es el grupo más grande e inclusivo. Consiste en los organismos que comparten unas pocas similitudes básicas. Un ejemplo son las plantas y el reino animal. Las especies es el grupo más pequeño y exclusivo. Consiste en organismos que son lo suficientemente similares para aparearse y producir descendientes fértiles. Las especies estrechamente relacionadas están agrupadas en un género. Nomenclatura binomial. En el año 1758, en la obra Sistema Naturae de Linneo, estableció los criterios para realizar una clasificación objetiva de todas las especies conocidas en su época. Dentro de estos criterios sobresalen los siguientes. Primero, a cada especie biológica se le debe asignar un nombre científico, el cual será único y universal. No podrán existir dos especies con el mismo nombre, por semejantes que sean. 2. Cuando una especie reciba dos o más nombres científicos asignados por distintos investigadores, se respetará el más antiguo. 3. Los organismos deben nombrarse con dos palabras en latín. Esto se denomina nomenclatura binomial o binaria. La primera designa el género, que es un nivel de clasificación más general que la especie, y la segunda nombra a la especie. 4. El nombre del género se deberá escribir con mayúscula inicial y el que se refiere a la especie con letra minúscula. Ambos nombres se escribirán con letra cursiva o subrayada. Hablando ya del sistema de Carlos Linneo, le es el turno de hablar del sistema de clasificación de Whittaker. En el año 1969, Robert Hyde Whittaker propuso una clasificación de los organismos en 5 reinos. La clasificación de Whittaker divide los seres vivos en los reinos Monera, Protista, Mycota fungi, el reino Metaphyta, que también se conoce como plantae o vegetal, y el reino Metazoa o animales o animalia. Nuestro tercer tipo de clasificación es el de Carlos Woese. Woese realizó una clasificación de 3 dominios que clasifica el árbol de la vida en 3 grupos, dos de estos ubicados en ambientes extremos y otro compuesto por ARN. Esta clasificación está agrupada por características comunes. Por esto se hace necesario que exista la descripción de cada organismo y proporcionar cada grupo o especie en su respectivo nombre científico. Estos dominios se dividen en bacteria, archaea y eucaria. Al mezclar los 3 tipos de clasificación, obtendremos una nomenclatura general de los seres vivos, teniendo así 3 dominios y 5 reinos. Abordaremos ahora el tema de los virus y la virología. En biología, un virus, de latín virus, que quiere decir toxina o veneno, es un agente infeccioso microscópico que solo puede multiplicarse dentro de las células de otros organismos. Los virus infectan todos los tipos de organismos, desde animales y plantas hasta bacterias y arcaes. Los virus son demasiado pequeños para poder ser observados con la ayuda de un microscopio óptico, por lo que se decide que son submicroscópicos. El primer virus conocido es el virus del mosaico del tabaco, el cual fue descubierto
por Martinus Bergingek en el año 1899 y actualmente se han descrito más de 5.000. Si bien algunos autores opinan que podrían existir millones de tipos diferentes, los virus se hallan en casi todos los ecosistemas de la Tierra y son el tipo de entidad biológica más abundante. El estudio de los virus recibe el nombre de virología, una rama de la microbiología. Estructura de los virus. En los virus se distinguen las siguientes partes. 1. Genoma virídico. Se compone de una o varias moléculas de ADN o ARN, pero nunca los dos son simultáneamente. Se trata de una sola cadena abierta o circular, monocatenaria o bicatenaria. 2. Cápside o cápsida. Es la cubierta proteica que envuelve el genoma virídico. Está formada por proteínas globulares o capsómeros, que se disponen de una manera regular y simétrica, lo que determina la existencia de varios tipos de cápsidas, por ejemplo, icosaédrica, helicoidal y complejas. La función de la cápside es proteger el genoma virídico y en los virus carentes de membranas el reconocimiento de los receptores de membrana de las células a las que el virus parasita. 3. Envoltura membranosa, formada por una doble capa de lípidos que procede de las células parasitadas y por glucoproteínas, incluidas en ellas, cuya síntesis está controlada por el genoma vírico. Las glucoproteínas sobresalen ligeramente de la envoltura y tienen como función el reconocimiento de la célula huésped y la inducción de la penetración del virus en ella mediante fagocitosis. Aquí podemos ver las distintas estructuras virales de acuerdo al cápside, siendo icosaédricas con o sin envoltura, helicoidales con o sin envoltura o con puntas de glicoproteínas. Clasificación de los virus. La clasificación pretende describir la diversidad de los virus por nombres y agrupación de semejanzas. En el año 1962, Andrew Lowe, Robert Horner y Paul Tournier fueron los primeros en desarrollar una forma de clasificación de virus, basada en el sistema jerárquico de Linneo. Este sistema basa la clasificación en filo, clase, orden, familia, género y especie. Los virus fueron agrupados según sus propiedades compartidas, no las de sus anfitriones, y el tipo de ácido nucleico formando de sus genomas. Más tarde se formó el Comité Internacional de Taxonomía de Virus. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus desarrolló el sistema actual de clasificación y escribió las directrices que proponen un peso mayor en ciertas propiedades del virus para mantener la uniformidad familiar. Se ha establecido una taxonomía unificada. El Comité Internacional informa que había formalizado por primera vez el concepto de las especies de virus con el taxón más bajo, en una ramificación de la jerarquía de taxones virales. Sin embargo, en la actualidad, solo una pequeña parte de la diversidad total de los virus han sido estudiadas, con análisis de muestra de los seres humanos, encontrando que alrededor del 20% de las secuencias de virus recuperados no han sido vistos antes y muestras de medio ambiente tales como agua, mar y océano sedimento encontraron que la mayoría de las secuencias son completamente numerosas. Esto quiere decir que la mayoría de los virus de la Tierra no se han estudiado en su totalidad. La estructura taxonómica general es como sigue: orden, familia, subfamilia, género y especie. En total hay 5 a 7 órdenes, 82 familias, 11 subfamilias, 307 géneros y 2083 especies, y unos 3000 tipos que todavía han sido sin clasificar, es decir, virus que no se han estudiado. Clasificación de Baltimore. El biólogo ganador del premio Nobel, David Baltimore, ideó el sistema de clasificación con su apellido. El sistema de clasificación del Comité Internacional de Taxonomía se utiliza en conjunto con el sistema de Baltimore en clasificación de los virus modernos. La clasificación de Baltimore de los virus se basa en el mecanismo de producción de ARN mensajeros. Los virus deben generar ARN mensajero de sus genomas para producir proteínas y replicarse, pero se utilizan diversos mecanismos para lograrlo en cada familia de virus. El genoma viral puede ser monocatenario, bicatenario, ARN o ADN, y puede o no puede usar la transcriptasa inversa. Además, puede ser el virus ARN de sentido positivo o negativo. Esta clasificación coloca a los virus en 7 grupos. Como podemos ver en el lado derecho, están los virus de ADN bicatenario, ADN monocatenario, virus de ARN bicatenario, ARN monocatenario positivo,
A de ARN monocatenarios negativos, ARN monocatenarios retrotranscriptor y ADN bicatenarios retrotranscriptor. Un ejemplo de la clasificación de Baltimore lo encontraremos en el virus de varicela, el cual tiene el nombre de varicela zoster. Pertenece a la orden, escriben, familia Herpesviridae, subfamilia Alpha Herpesvirinae y varicelovirus, de género BZB. Está en el grupo de clasificación de Baltimore 1 porque es un virus de ADN que no utiliza la transcriptasa inversa. Nuestro último apartado en los virus es la replicación viral. El ciclo de replicación de los virus consta generalmente de las siguientes fases: fijación y entrada de la célula, eclipse, multiplicación y liberación del virus en síntesis. Sin embargo, hay autores que dividen la replicación viral entre 7 y 8 etapas, como vemos en la imagen de la derecha. Los virus son formas acelulares que no pueden sobrevivir por sí mismos en el exterior. Para reproducirse, se introducirán en una célula donde controlarán sus mecanismos reproductivos. Las dos primeras etapas de la replicación viral es de reconocimiento. Primero, la unión. Las proteínas virales de la cápsida o de la envoltura lipídica interaccionan con los receptores específicos de la superficie de la célula hospedadora. Esta especificidad determina el rango de infección del virus, conocido como tropismo. 2. Penetración. Es el proceso de unión al receptor específico. Puede inducir a cambios conformacionales en las proteínas de la cápsida o en la cubierta lipídica, lo que resulta en la función de las membranas virídicas y celular. Algunos virus contienen ADN. Pueden entrar también a través de endocitosis medida por receptor. 3. La eliminación de la cápsida. La cápsida es eliminada y degradada por enzimas virales o del hospedador, librando así el genoma viral. 4. Síntesis o replicación propiamente dicha. Después de la eliminación de la cápsida, el genoma viral puede ser transcrito o traducido. Es este paso el que más varía entre los virus de genoma ADN o ARN, o entre aquellos que tienen una polaridad del ácido nucleico opuesta. La replicación da como resultado la síntesis de nuevo de más proteínas o genomas del virus. 5. Ensamblaje. Después de la síntesis de nuevo de proteínas y genomas virales, que a su vez pueden sufrir modificaciones post-traduccionales, las proteínas del virus son empaquetadas junto con los nuevos genomas para originar viriones que estarán listos para dejar la célula infectada. Este proceso también recibe el nombre de maduración. 6. Liberación de viriones. Existen dos métodos de liberación viral: lisis o gemación. La primera resulta en la muerte de la célula infectada, por lo que los virus que la utilizan suelen denominarse citolíticos. Un ejemplo es la viruela. Los virus con envoltura como la gripe A son liberados normalmente a través de gemación. Es en este momento en el que el virus adquiere la cubierta lipídica de células hospederas. Estos tipos de virus normalmente no destruyen a las células infectadas, por lo que suelen llamarse virus citopáticos. Una vez que el virión deja las células, algunas proteínas permanecen en la membrana de la célula hospedadora, que servirán como dianas potenciales para anticuerpos circulantes. Las proteínas virales residuales que han quedado en el citoplasma pueden ser procesadas y presentadas en la superficie junto a moléculas MHC de clase 1, que son reconocidas por células T. MHC es complejo mayor de histocompatibilidad. Hemos concluido nuestro tema de taxonomía y de virología. Les dejo aquí 10 preguntas que han venido en los exámenes anteriores, esperando que así puedan adaptarse a la metodología de las preguntas y puedan memorizar algunas, ya que hay mayor probabilidad de que se repitan este año. Muchas gracias, les pido que se suscriban y compartan el video con gente de su interés. Hasta luego.